Manifiéstate, el espacio donde analizamos la semana desde la señal de la verdad, junto a Cristian González en la dirección y en la opinión, junto a ustedes y con ustedes para poder hablar de la actualidad, de lo que nos rodea, siempre con la mirada de la verdad. Muchos dicen que medios como el nuestro son alternativos. Algo de razón hay, pero la verdad no debería ser alternativa, debería ser lo real, lo auténtico, y lo que debería primar. Pero los medios de comunicación en su generalidad nos llevan a que pase lo contrario, a la manipulación y a la mentira. Aquí no estamos para eso, por eso estamos aquí en esta señal. Y me llamó la atención así como comenzaste, Rodrigo, sobre el tema de la información alternativa. Porque efectivamente el decir un medio alternativo es casi, resulta hasta un poquito peyorativo. Uh-huh. Y en realidad esta radio es una radio como cualquiera. Lo que pasa es que los contenidos de ella son diferentes y tienen que ver más con el compromiso de expresar verdades y no andar generando escenarios proclives para los dueños del capital, los dueños de los propios medios masivos. Uh-huh. Quizás lo alternativo debe ser porque son medios pequeños en definitiva, pero también resulta exactamente un poco como que ya te generan una especie de segregación si te tildan de alternativo a lo normal, ¿cierto? O a lo que comúnmente se escucha en los otros medios de comunicación. Es un tema interesante a conversar. Uh-huh. En algún día lo trataremos con más profundidad en este programa, creo. Sí, lo mencionaba también porque durante esta semana, en particular en un espacio, uno de los pocos espacios, comillas, masivos, que también es considerado medio alternativo para el análisis de la actualidad, como la voz de los que sobran, con la mirada que uno puede tener de ese espacio. Periodistas como Rodrigo Herrera, como el intelectual Hassan Makram hacen mención, bueno, Alejandra Valle también, un poco más relacionado con lo que es comunicaciones, hacen hincapié sobre el análisis crítico de la actitud del presente gobierno respecto a los medios de comunicación, su financiamiento, ese afán de responderle al país desde el diario financiero, que también esto es un mensaje para los sectores que deben representar a la izquierda en general, y que se definen desde esa postura, no solamente desde de las ideas, del discurso, sino que también de lo que debería ser la acción, y entender de que esos medios, La Tercera, el Mercurio, la entrevista, todo esto, no son gratuitas. Primero, no son gratuitas, sobre todo en esos espacios, y por sobre todo lo débil que ha sido el gobierno actual en diversificar la posibilidad de medios de comunicación y de combatir, más allá de esfuerzos, de comisiones y de propuestas desde Secretaría General de Gobierno, la vocería de la lucha contra la desinformación, que por ejemplo en Brasil está como muy, muy presente, muy instalado, en el caso de Chile, porque el daño que hace la posverdad, la manipulación, también de que se vaya a hablar siempre a esos medios, buscar la portada en el Mercurio, en el cuerpo, no sé cuál es el cuerpo de reportaje del Mercurio, cuerpo D, no sé. O esta revista de papel cuché, que era la crítica que hacía fundamentalmente Rodrigo Herrera. Rodrigo Sepúlveda no, está en la vereda absolutamente contraria de la verdad. Rodrigo Herrera, sobre los medios de comunicación, la diversidad, la diversificación de voces, de miradas, y que al final, miradas desde esta vereda, desde nuestra vereda, que debería ser una vereda de unas mayorías y no de unas minorías, sean vistas como alternativos. ¿En qué?
en que no nos estamos en línea editorial dependiendo del mercado, ya de lo que significa simplemente lo comercial, aún sabiendo lo importante que es el financiamiento, pero donde se prioriza la línea editorial y la comunicación. Por eso siempre hacemos hincapié respecto a la importancia de la verdad a la hora de la responsabilidad ética. Y hay otros medios, por ejemplo, en particular me generó mucha indignación que en medios que también son considerados alternativos de prensa digital, como Interferencia, que da bastante información sobre algunas cosas que no se mencionan, tenga la bajeza de darle difusión a José Antonio Cast, a la presentación de un libro sobre José Antonio Cast. Hay que tener ética y hay que tener moral, y eso no significa censura, ¿no? No significa un tema de censura, sino que un mínimo de ética y de moral para saber a quién se le está dando voz, para después que estos medios no se hagan responsables del impacto que generan, sobre todo los matinales, los medios de comunicación. Y para cerrar este punto inicial, ¿tú te diste cuenta de algo que pasó en un matinal que tanto bombo se le dio, por lo menos en algunos círculos? No, en realidad no sé de lo que me... Mira, no sé si fue el día martes previo al feriado, creo que fue esta semana, lunes o martes. Tú sabes que la línea la programación de los matinales es después de la noticia, 2 horas de fiscalización, 1 hora de delincuencia, otra hora con carabineros lavándole la imagen. Eso es la línea editorial de una noticia, hasta que llega la noticia del mediodía, a grosso modo, ¿ya? Y en esas horas, en esos largos tiempos que le dedican a la fiscalización en las calles, donde ponen a un periodista junto a un control policial en el centro de Santiago o en algunos sectores de la capital sobre todo, van y tratan de que una persona sea literalmente obligada a hablar con el medio de comunicación en una fiscalización, y se produce una agresión. ¿Ya? Salió en varias partes, que una persona no quiso salir en la tele y agredió al notero a quien estaba entrevistando. Una persona no tiene por qué verse obligada a hablar en una fiscalización. El que fiscaliza el policía o el inspector, no la televisión. Y el que se generen esos escenarios es pura y llanamente por lo intencionado que tienen la editorial en los matinales de generar algún grado de contenido que mantenga este círculo de manipulación y de control social. ¿Ya? Mira, entiendo lo que estás diciendo y hacia dónde vas. Creo que es pertinente decir de que a veces somos nosotros mismos, las personas que consumimos ese tipo de información, quienes generamos estas situaciones. Mira, para explicar lo siguiente, yo no recuerdo exactamente que esto sucediera en los 90, pero es muy común hoy que el periodista o quien anda haciendo nota en la calle se sienta con el derecho a acosarte en términos de hacer su trabajo. Claro, seguramente le exigen para que puedan cumplir con esta labor, y la situación hace que sean así, pero se perdió completamente la compostura, creo yo, hoy en día, porque lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Daniel Jadwe. Cuando recuerdo claramente, por ejemplo, cuando iba saliendo de uno de esta juicios que tenía antes de la formalización, y una periodista de Canal 7 de TVN se le acercó y Daniel Jadwe la aparta con la mano, sí, y eso fue tildado prácticamente en todos los medios de comunicación como una agresión. Pero no pensaron en la agresión, ¿cierto?, que
genera el individuo que va a hacer la nota y se te va encima. Y eso sucede cotidianamente, ya es una generalidad. Tú ves hasta el notero de la radio más piñufla ocupando esos mismos métodos. Es más, yo recuerdo alguna vez, mira, es increíble, alguna vez cuando Gladys Marín volvía de Cuba, y había una gran manifestación en la estación Mapocho en Santiago para recibirla. Hitos de ese evento, la presencia de los prisioneros, por ejemplo, que se habían juntado recién nuevamente, y venían algunos presidentes, ¿cierto? Esa vez de otros lugares como Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Y estábamos en la sala de donde Gladys iba a hacer una conferencia de prensa, y era increíble cómo se pegaban codazos los periodistas. Era tremendo entre los periodistas, los camarógrafos, se empujaban, no tuvieron ni siquiera respeto por las personas que estaban en el proscenio para que iban a dar la conferencia de prensa, entre ellos el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, la propia Gladys Marín, y no recuerdo quién era la otra personalidad que si no me equivoco era Raúl Zurita, si es que no me equivoco, porque era alguien ligado a la cultura. Y se provocó un desorden que Gladys Marín, con sus problemas, ¿cierto? Si venía recién de un tratamiento en Cuba, que además no surgió mucho efecto, con sus problemas, ella haya tenido que pararse y ordenarlo. Una persona convaleciente de su tratamiento. Ella los ordenó. Contra el cáncer, si no, sí. Imagínate en la calle. Y uno así entiende, digamos, que hay una especie, ¿cierto?, de canibalismo informativo. No hay respeto ni siquiera entre ellos mismos, con respecto al tema de su trabajo, y están pasando a llevar completamente lo que podríamos decir son normas de comportamiento básicos: tener respeto por las personas, no acercarse, no acosarlas, no exigirle algo que no quieren hacer. Eso es básico, creo yo, para cualquier trabajo, no solo para el tema periodístico. Y sobre los temas estos programas, cierto, alternativos, que desde mi lógica no son tan alternativos, eso incluido la voz de los que sobran. Es cierto que está Rodrigo Herrera, por ejemplo, ahí está Alejandra Valle, Hassan Akram, que son profesionales que tienen algún tipo de conciencia, ¿cierto? Pero fíjate que yo me he dado cuenta de que aún así ellos no se salen del marco del neoliberalismo, de lo que te entrega el marco periodístico neoliberal. Ellos no se abstraen, porque toman su análisis desde los mismos puntos de vista que lo toman el resto de los medios de comunicación, solo que ponen énfasis en distintas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la voz de los que sobran, claramente ellos, el énfasis está en la verdad, ¿cierto?, en lo que realmente sucedió. En cambio, los otros medios, los grandes medios como las televisoras, por ejemplo, ponen el énfasis en lo que ellos quieren decir, en lo que a ellos les conviene. Esa es la gran diferencia, pero no es que en estos otros programas exista una visión desde una matriz diferente. Claro. ¿Se puede entender, cierto? Sí. En ese sentido es bien poco lo que se avanza cuando eso sucede. Sí, bueno, inconvenientes a la escala, por ejemplo, esos programas también tienen inconvenientes a la escala de lo que es dificultades para sostenerse y todo lo demás. Pues otros medios como el nuestro tienen problemas tanto más o más serios, mucho más serios, desde que no hay ningún interés en considerar y pensar la importancia de la mirada por fuera de la caja neoliberal. Claro, desde esa perspectiva no puede ser diferente. O si tienen problemas ellos, que como lo explicamos acá, ¿cierto?, son medios que, si bien tienen otra mirada, pero desde una matriz que es la misma, ¿cierto?,
Imagínate a nosotros que tenemos una perspectiva completamente distinta de las cosas, Ujú. desde prácticamente de nacimiento, digamos, Ujú. desde una mirada absolutamente crítica de lo que sucede en sociedades como la nuestra. Claro, y bueno, es Chilevisión, los titulares, po, el matinal de Chilevisión que lo amenazaron a este periodista. Para cerrar el punto, los matinales son semillero de bastantes personajillos que después los encontramos puestos en un sitial en la sociedad que no se hacen cargo de todo lo que han sido parte a lo largo de su carrera o en la exposición a la pantalla. Me explico. Eh, por ejemplo, en los matinales, ya, cómo bajan una línea política miserable en Canal 13, incluso en TVN, ya. La N no es por nacional, es por neoliberal de TVN. Megavisión, para qué decir, Megaterror. Y toda esta generación de clima, porque los propios matinales se encargan de generar este clima que a veces les llega a ellos, les rebota, y se magnifica cuando a ellos les alcanza. No estoy diciendo de que una amenaza sea válida y todo lo demás, pero la verdad es que los matinales distorsionan la realidad de una manera, ponen la agenda en cosas que no deberían tener la cobertura o el tiempo que tienen, y no lo hemos visto indagar sobre el caso Hermosilla, sobre el caso Chadwick, sobre las escuchas telefónicas, sobre narcotráfico, realmente poder del narcotráfico, sobre el poder judicial, tantas cosas que realmente para programas que tienen 4 o 5 horas al aire semana a semana, y para qué decir en la tarde, porque los matinales no son solamente de mañana, aunque su nombre lo diga. Ahora en las tardes están literalmente copados por la misma estructura editorial. Y ni siquiera es que sean unos programas determinados, sino que es prácticamente durante todo el día. Porque eso que tú cuentas, ¿cierto? Sucede, pero desde el comienzo de las transmisiones prácticamente. Uh-huh. O sea, parten con noticieros, ¿cierto? Y es el mismo énfasis que hacen luego en lo yo hace tiempo que no veo un matinal en todo caso, pero las veces que he estado viendo es prácticamente lo mismo. Indican una noticia, ¿cierto? Esta es la noticia que vamos a sacarle provecho hoy, digamos, en términos generales, y eso te lo replican prácticamente en todos los horarios de la televisión durante todo el día. Y si tú te das cuenta y haces un mínimo ejercicio de cambiar de canal, te das cuenta que en el otro canal también está sucediendo lo mismo y es la misma noticia, etcétera, etcétera. Están en una comuna distinta fiscalizando, pero haciendo lo mismo. Nada más que eso. Bueno,